Entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. 9:15 de la mañana. Quiero darle la bienvenida a este espacio al general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ya está con nosotros, ex alcalde de Quito. General, bienvenido. Muy buenos días, Liz, qué gusto estar con usted. Un saludo muy afectuoso a usted, a la gran audiencia de este medio. No, el gusto es nuestro y le agradezco la deferencia al poder darnos estos minutos para conversar del tema que hoy concita la atención de los ecuatorianos y tiene que ver con la desaparición de 4 menores de edad. Usted es un hombre que conoce casa adentro de las Fuerzas Armadas, la capacitación, la formación de nuestros militares. Por eso quería escuchar su punto de vista, ¿no? Porque hoy la mirada está centrada en la actuación de 16 miembros de las Fuerzas Armadas, que son quienes habrían abordado a estos menores en las Malvinas y los habrían dejado luego, posteriormente, solos a su suerte en Taura. ¿Qué lectura hace usted de todo esto, general? Bueno, le voy a decir cómo conozco que son las Fuerzas Armadas, cómo son los procedimientos. En primer lugar, el presidente de la República declaró al país en un conflicto armado interno, tomando la figura jurídica del derecho humanitario. ¿Esto qué quiere decir? Que ni las Fuerzas Armadas, ni las policiales, ni ningún elemento del Estado puede obrar al margen del derecho humanitario. En segundo lugar, en la institución militar, normalmente existe un sistema de planificación y de conducción que funciona de manera permanente las 24 horas del día, sobre todo en una situación de conflicto armado. Y hay disposiciones que se llaman las reglas de enfrentamiento, que son también las normas que rigen el uso progresivo y legítimo de la fuerza en el caso del empleo de los militares. Estas normas de enfrentamiento bajan en cascada del plan del Comando Conjunto a los planes operacionales, a los planes tácticos, o sea que los militares que están actuando en este conflicto armado interno primero están formados desde todos los niveles, tanto en el personal de oficiales como en el personal de tripulantes, en fin, desde que hacen su carrera de formación profesional, están recibiendo clases sobre derechos humanos y sobre derecho humanitario. Esta es una premisa que hay que tomarla en cuenta. Entonces, lo que estamos viviendo, lo que estamos observando, es algo realmente insólito. De pronto, Liz, 16 personas, padres de familia, esposos, hijos, se vuelven locos y matan a niños. Me parece a mí que lo menos que podemos hacer es tener una reflexión sensata. Y por supuesto, mi tesis de toda la vida cuando estuve en servicio activo o ahora, es que hay que dejar que el proceso legal funcione. Hoy, como usted sabe, ya no hay jurisdicción militar, jurisdicción policial, para que quede en duda que no haya un proceso justo. Y que sean los fiscales, sean los jueces los que determinen la culpabilidad o no de las personas. Ahora, habrá una audiencia ya el 31 de diciembre, la jueza sí lo ha determinado, pero previo a eso ya se acepta un recurso de habeas corpus con el que se da paso a establecer que aquí se ha dado una desaparición forzada. Eso como primer caso. Y escuchamos más bien y vemos a un ministro de Defensa decir que los militares sí los abordaron y los llevaron a Taura, pero que luego los liberaron. En primer lugar, hay que entender lo que es la desaparición forzosa, ¿no es cierto?
es una desaparición que se produce por una acción intencional del Estado que, si vemos y observamos lo que acabamos de decir, ¿en qué ámbito operacional se encuentran las Fuerzas Armadas? En un conflicto armado interno. ¿Qué base jurídica tiene ese conflicto armado? El derecho humanitario. O sea, ¿qué quiere decir? Que el presidente, cuando tomó esta decisión, no tomó pues una decisión de una guerra sin cuartel, salvaje, ¿no? Hay un marco jurídico, hay procesos jurídicos que validan el uso progresivo y legítimo de la fuerza. Hay reglas de enfrentamiento. Entonces, el Estado, a mi juicio, con lo que sé, ha tomado todas las medidas de prevención para proteger más bien a civiles, a no combatientes. La guerra es contra los terroristas, las bandas terroristas, así está declarado por el propio Consejo de Seguridad con decreto del presidente. Es la guerra contra el terrorismo narcotraficante internacional. Estos niños no son pues narcotraficantes, de manera que no tiene ninguna lógica, vuelvo a decir, que se los asesine porque 16 dementes infames están matando niños en Guayaquil. Yo no veo cómo puede haber una lógica en esto. Y lo que sí me preocupa. Mira, a mí no me preocupa, Liz, que los organismos de derechos humanos estén preocupados, que estén actuando. Ese es su deber, ese es su papel. Y en una democracia hay que respaldar a las organizaciones de derechos humanos. Que la Defensoría del Pueblo esté actuando, si para eso existe. Y la Constitución la crea para eso. Me parece muy bien que sean meticulosos y que actúen. Lo que no me parece bien es que asome, por ejemplo, el señor Patiño, ya asumiéndose de defensor de la causa, o sea, politizando con mala fe un tema que deberían, por un mínimo sentido de responsabilidad, dejar que se tramite como tiene que hacerse en el marco de la justicia. Y yo le digo de mi parte, y creo que esto es una opinión de todos los militares, si es que estos 16 se volvieron locos y comenzaron a matar a niños, el peso más duro de la ley tendría que sancionarlos, porque ellos tienen un uniforme, tienen una institución cuyo honor deben defender. Entonces, lo que hay que exigir es que se despolitice este caso. Vea usted la red en internet. Los mismos trolls que hacen campaña por la impunidad y por otras causas, ahora saturan con el terrible crimen de Estado que se ha cometido en el Ecuador. Por favor, despoliticemos el tema, respetemos Dios quiera que asomen estos niños, porque no, para mí es inconcebible que se pongan de acuerdo 16 personas formadas en derechos humanos, personas que son educadas, entrenadas con gran estrictez, se volvieron locos y comienzan a matar a niños. Yo sé que eso no es concebible, pero si así hubiese sido, entonces el más fuerte ejercicio del poder de la justicia tendrían que caer sobre ellos. Ahora, general, pero como usted señala, pues ya pasados los días, el caso se volvió muy mediático y se politiza también este tema por un lado, pero por otro lado, si bien se respeta el trabajo de derechos humanos, el trabajo de la Defensoría del Pueblo, porque están en todo su derecho y para eso se han creado, ya hoy escuchábamos, y días atrás, por ejemplo, a los derechos humanos cuestionar la capacitación de los militares y decir que ellos venían advirtiendo que esto se podía dar o algo así se podía dar desde que el presidente declaró el conflicto armado interno en el país.
y que esto es lo que se ha conocido y sale porque son niños, pero que no debe ser el único caso de un abuso de poder por parte de militares dentro de este conflicto armado interno. Ya se comienzan a escuchar este tipo de comentarios en el país. ¿Y eso cómo puede debilitar a las Fuerzas Armadas en esta lucha contra el crimen organizado? Liz, ellos están haciendo su trabajo. Para mí un trabajo noble, defender los derechos humanos. Pero no se entiende que hagan suposiciones o presunciones. Para mi concepto, este país requería con urgencia el que se determine la situación de conflicto armado no internacional. Ya en el propio Comité Internacional de Naciones Unidas se hace constar que el conflicto interno ya no es aquel de antes, cuando un bando y otro bando, digamos, liberales y conservadores se enfrentaban, y que ahora hay otros conflictos identitarios, conflictos no desestructurados, conflictos asimétricos, que configuran una guerra interna. O sea, está bien lo que hizo el presidente. Solamente los que no entienden el problema gravísimo de seguridad que tenemos. ¿Qué deber tienen las Fuerzas Armadas? Proteger la soberanía. Y no estarán violando la soberanía los cárteles mexicanos, las mafias italianas, las mafias albanesas, el Tren de Aragua de Venezuela o el Comando Capital del Brasil, cuando están operando en nuestro territorio. No estarán pues violando nuestra soberanía aérea los aviones del narco crimen que vuelan llevando droga, trayendo dólares, o las embarcaciones que se mueven hacia Galápagos en nuestro mar. Están violando la soberanía nacional. ¿Es deber de las Fuerzas Armadas o no defender la soberanía nacional? Yo no pongo en duda el acierto del presidente en haber declarado, es que nos están matando, Liz. Sí. Están matando a nuestra gente. No, estamos sometidos a una estructura criminal como nunca en la historia. Entonces, que vayan los militares a estar en los cuarteles. Eso parece más bien una teoría de los criminales del narco, del crimen organizado transnacional. No, y el presidente respondió a ese clamor ciudadano, pero ¿cómo se hace hoy, general, para separar, ¿no? Porque como usted ha dicho, si es que la justicia llega a comprobar que 16 uniformados de las Fuerzas Armadas actuaron mal, deberán ser sancionados con todo el peso de la ley. Pero ahora se generaliza, es el Estado, son las Fuerzas Armadas, se habla de la institución y no de ser el caso de malos elementos dentro de la institución. Pero ¿cómo lograr separar eso? Y que esto no, como le digo, minimice, afecte o vaya a desvirtuar el apoyo que se necesita de Fuerzas Armadas en esta lucha contra el crimen organizado. Mire, Liz, esto es evidente. La Policía Nacional, y así duplicáramos el número de policías, no es suficiente ni tiene las capacidades y competencias que se requieren para esta lucha. Porque entonces tendríamos que crear una fuerza naval de la policía, una fuerza aérea de la policía, un ejército de fronteras de la policía. No tiene lógica, no tiene sentido. La defensa de la integridad territorial, de la soberanía, en el mar la está haciendo la Fuerza Naval. Lo está haciendo de una manera meticulosa, superando limitaciones de medios. Mire la cantidad de droga que se captura. La Fuerza Aérea que ha sido esquilmada en los últimos 15 años, sin embargo, controlando las pistas legales e ilegales, cerrando pistas, tratando de controlar el movimiento de la droga que se hace más bien en helicópteros, en avionetas pequeñas. El ejército, con toda la carga que tiene en todo el territorio,
para controlar el espacio, para evitar precisamente que se produzcan estos fenómenos. Entonces, yo lo estoy escuchando. Entonces, Liz, ¿qué solución es que no participen las Fuerzas Armadas? Parecería que la solución de los del Tren de Aragua o de los del Comando Capital, pues no. Vea usted en Brasil, ¿opera o no las Fuerzas Armadas? Operan, pues, porque este no es un tema que sobrepasa inclusive la misión de la policía de control del orden público y de seguridad ciudadana. ¿Será esto orden público? ¿Será seguridad ciudadana? Claro que es, pero ya es un ambiente de amenaza mucho mayor. Si sacamos a las Fuerzas Armadas, lo único que le hacemos es el juego al crimen organizado transnacional. Mire, se está obteniendo resultados. Usted sabe muy bien cómo el sistema carcelario funcionaba en el servicio del crimen organizado como centros de mando, centros de control. Haber militarizado es un acierto total estratégicamente, que de un día para otro eso iba a solucionarse. Están luchando ahí para poner orden en una estructura criminal que se había tomado todos los centros penitenciarios. Pero por Dios, apoyemos esa lucha en favor de nuestras vidas, de nuestra seguridad. Y por eso consideraba tan importante conversar con usted, general, porque sí creo que el país debe entender eso. Debe entender eso sin apasionamiento, porque hoy sí hay un hecho que está en investigación que es doloroso. Hay respuestas que dar. Son 4 menores de edad que están desaparecidos. Hay que esperar los resultados que den las pericias forenses de 4 cuerpos que fueron hallados cerca de Taura, pero hasta tanto, como usted decía, hay una acción judicial que se encamina y hay que darle el tiempo al tiempo a que la justicia también haga su investigación y lo suyo y ver qué pasa con todo esto, pero no generalizar o dejar de reconocer el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas en esta lucha que hoy nos agobia a todos como país, en un problema que nos viene quejando y nos va a quejar por algún tiempo porque no es de la noche a la mañana. Así que sí quiero agradecerle que nos haya dado estos minutos. Me ha encantado conversar con usted. Como siempre, es un gusto y gracias por haber estado esta mañana con nosotros. No, Liz, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Esto no puede dejar el mínimo lugar a la duda. Tiene que seguirse todos los procesos. Y vuelvo a decirle, si de pronto hubiese un acto tan horrible, tan impensable de un grupo de militares, la sanción debería ser mucho más fuerte porque sería un agravante, porque estarían poniendo en riesgo inclusive la defensa del país y las misiones que tenemos que cumplir todos los ecuatorianos y las Fuerzas Armadas particular. Que así sea. Y el país está pendiente, así que así vamos a seguir. Le envío un fuerte abrazo, general. Que tenga un buen día. Para usted. Un abrazo. Estuvo con nosotros el general Paco Moncayo. Son las 9:33 de la mañana, momento de ir a una nueva pausa, pero no lo hacemos sin antes decirles que el momento de evolucionar es ahora. El futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso Telconet Latam brinda soluciones tecnológicas basadas en innovación e inteligencia artificial. Los pueden visitar en www.telconet.es, ingresar a sus redes sociales, Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube. Vamos a la pausa y ya regresamos con más.